Las culturas prehispánicas de México se desarrollaron en diferentes periodos que son la etapa lítica de 30.000 a 2500 a.C., el preclásico de 2500 a.C. a 200 después de Cristo, el clásico de 200 a 900 después de Cristo y el posclásico de 900 a 1521 después de Cristo. Algunas de las culturas prehispánicas más importantes fueron los olmecas, que se desarrollaron en el sur de Veracruz y el norte de Tabasco; los teotihuacanos, que se desarrollaron en el noreste del Valle de México; los mayas, en el sureste de México y Centroamérica; los toltecas, que desarrollaron una gran cultura en Mesoamérica; y los mixtecas, que desarrollaron una gran cultura en Mesoamérica. La conquista de México o conquista del Imperio Mexica fue una serie de campañas militares dirigidas por Hernán Cortés y los pueblos originarios del Valle de México, con el objetivo de sitiar, derrocar y ocupar la capital del Imperio Mexica, acontecidos entre los años 1519 y 1521, que concluyeron con el asalto final y la toma de la Ciudad de México Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. El Virreinato de la Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español que se desarrolló durante los siglos XVI al XIX. Fue creado después de la conquista y abarcó territorios de Norteamérica, parte de Estados Unidos y México, de Centroamérica, Asia y Oceanía. La Inquisición en México fue un tribunal que perseguía y castigaba a quienes se oponían a la fe católica. El rey Felipe II ordenó su establecimiento en 1569. Perseguía a los disidentes de la fe católica, vigilaba los libros que entraban al país, castigaba la herejía, la blasfemia, la hechicería y el culto a otras religiones. Sus castigos eran vergüenza pública, San Benito, que consistía en llevar una túnica burda con una cruz de San Andrés y un gorro llamado capirote; destierro temporal o perpetuo; multas; condena a trabajar en los galeones de la flota española; incautación de bienes y muerte en la hoguera. Funcionó en México durante más de 2 siglos. Se abolió en España en 1812 y en 1813 en México, pero no quedó definitivamente abolida hasta 1820. La independencia de México fue un proceso político, social, cultural y económico que terminó con el dominio español en la Nueva España. Se logró después de una guerra civil que duró 11 años. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de Dolores, llamando a los pobladores de Dolores a levantarse en armas contra el virreinato español. Los insurgentes avanzaron hacia las principales ciudades del Bajío y luego hacia la capital de Nueva España. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, liderado por Agustín de Iturbide, entró a la Ciudad de México y el 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia que estableció el Imperio Mexicano. La Guerra de los Pasteles, ocurrida de 1838 a 1839, fue un conflicto entre México y Francia, debido a reclamaciones económicas francesas por daños a sus ciudadanos, incluyendo un pastelero. Sus causas principales fueron reclamaciones económicas de ciudadanos franceses por daños sufridos en México durante periodos de inestabilidad. Francia bloqueó puertos mexicanos y atacó Veracruz. Antonio López de Santa Anna participó en la defensa, y como consecuencia México pagó las indemnizaciones exigidas. Francia se retiró del territorio mexicano y el conflicto evidenció la vulnerabilidad de México. México, tras su independencia, enfrentó inestabilidad política y debilidad.
Estados Unidos, con su doctrina del destino manifiesto, buscaba expandirse al oeste. Texas se independizó de México y luego se anexó a Estados Unidos. Y la guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848 fue un conflicto armado que resultó con la derrota de México, y el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. En México cedió aproximadamente la mitad de su territorio en Estados Unidos, a cambio de 15 millones de dólares. Su consecuencia fue la reducción significativa del territorio mexicano y impacto duradero en las relaciones México-Estados Unidos. La reforma en México se refiere a un periodo crucial en la historia del país, caracterizado por un conjunto de leyes y transformaciones políticas, sociales y económicas. La reforma tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, en un momento en que México enfrentaba conflictos internos entre liberales y conservadores. Las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes promulgadas principalmente durante la presidencia de Benito Juárez. La Guerra de Reforma de 1857 a 1860 fue un conflicto armado clave en este periodo. Estas leyes buscaban separar la Iglesia del Estado, establecer la libertad de culto y promover la modernización del país. El Porfiriato es el periodo en la historia de México durante el cual el general Porfirio Díaz ejerció el poder en el país. Este periodo abarca desde 1876 hasta 1911, con una breve interrupción entre 1880 y 1884. Comenzó en 1876, cuando Porfirio Díaz asumió la presidencia desde el Plan de Tuxtepec. Terminó en 1911 con la renuncia de Díaz y su exilio como resultado del inicio de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un periodo de gran agitación y cambio, con múltiples facciones luchando por diferentes objetivos. Figuras como Emiliano Zapata y Francisco Villa lideraron movimientos importantes. El conflicto armado se extendió durante varios años, con luchas internas y cambios en el poder. Aunque la lucha armada principal disminuyó después de la promulgación de la Constitución de 1917, el proceso de consolidación y transformación continuó durante varios años más. La Revolución Mexicana tuvo un impacto profundo en la historia de México, dando lugar a cambios sociales, políticos y económicos significativos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley fundamental que rige jurídicamente al país. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en la ciudad de Querétaro después de la Revolución Mexicana, y entró en mayo de ese mismo año. La expropiación petrolera en México fue un acto histórico de nacionalización de la industria petrolera. Llevó a cabo el 18 de marzo de 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, y tuvo profundas implicaciones económicas y políticas. Desde finales del siglo XIX, compañías petroleras extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas, controlaban la explotación de los yacimientos petrolíferos en México. A lo largo de los años surgieron tensiones entre el gobierno mexicano y estas compañías debido a disputas sobre impuestos, condiciones laborales y soberanía nacional. La Constitución de 1917 estableció que los recursos del subsuelo eran de propiedad de la nación, lo que representó las bases legales para la expropiación. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue un periodo significativo en la historia del país, marcando por una evolución desde la neutralidad hasta la contribución activa al esfuerzo aliado. Al comienzo de la guerra,
México adoptó una postura de neutralidad influenciada por su historia de relaciones complejas con las potencias extranjeras. Sin embargo, el hundimiento de buques petroleros mexicanos por submarinos alemanes en el Golfo de México en 1942 provocó un cambio drástico. El presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje y llevando a México a unirse a los aliados. La masacre de Tlatelolco fue un crimen de Estado y de lesa humanidad, perpetrado por el gobierno de México el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México. El hecho ocurrió durante una manifestación pacífica del movimiento estudiantil de 1968 que exigía mayores libertades democráticas y el cese de la represión. El año de 1968 fue un año de gran agitación social en todo el mundo, con movimientos estudiantiles y protestas en contra de la guerra de Vietnam, la primavera de Praga y otros acontecimientos. En México, el movimiento estudiantil de 1968 surgió como una respuesta a la represión gubernamental y la falta de democracia. El gobierno mexicano, encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, veía el movimiento estudiantil como una amenaza a la estabilidad del país, especialmente en vísperas de los Juegos Olímpicos de México en 1968.